Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 52, parte cuarta. La filosofía del Renacimiento, capítulo 6, Renacimiento y naturalismo, 383, Campanella, vida y obras. Si el naturalismo de Bruno es una religión dionisíaca del infinito, el naturalismo de Campanella es, en realidad, el fundamento de una teología política, o de una política teológica. Tomás Campanella nació en Estilo, Calabria, el 5 de septiembre de 1568. Entró en 1582 en la orden dominicana, pero su actividad de escritor le atrajo enseguida persecuciones y condenaciones. Hacia fines de 1591 fue encarcelado en Nápoles por las opiniones contrarias en la filosofía Sensibus, que había publicado meses antes. Era en esta época un fervoroso telesiano. Él mismo refirió por entonces que sobre el ataúd de Telesio puso una elegía, ya que nunca había podido hablar con él. Algunos meses después fue puesto en libertad, 1592, con orden de volver a su provincia en el plazo de 7 días. Pero, desobedeciendo la orden, marchó a Roma, y luego a Florencia y Padua, donde se inscribió en la universidad. En 1593 fue nuevamente encarcelado por herejía. Trasladado a Roma y torturado, fue puesto en libertad en 1595 y confinado en Santa Sabina, donde continuó su actividad de escritor, que no había interrumpido ni siquiera en la cárcel. Después de una nueva prisión y un nuevo proceso, 1597, Campanella regresó en 1598 a Estilo. Allí urdió la conjuración que hubiera debido llevar a la práctica su ideal religioso político, una república teocrática, de la cual él hubiera sido legislador y cabeza. Pero la conjuración fue descubierta en 1599 y Campanella trasladado a Nápoles para ser sometido a proceso. Para evitar la condena a muerte se fingió loco y sostuvo su ficción pese a las más graves torturas. 1601. Merced a este recurso fue condenado a cadena perpetua. 1602. Estuvo en la cárcel unos 27 años. Su espíritu indomable se templó en esta terrible prueba. Desde el fondo de su celda lanzaba llamamientos y consejos a todos los reyes y príncipes de la tierra, vaticinando la inminente renovación del mundo con la vuelta de éste a una única religión y a un solo Estado. Por convicción u oportunidad, mantuvo la tesis de que sólo la monarquía de España podía realizar la unificación política del género humano, y encaminó a la defensa de esta tesis su actividad de escritor. No abandonó nunca esta actividad, ni aun en la hórrida fosa del Castel Sant'Elmo, ni en la prisión más blanda de Castel Dolbo o Castelnovo. Frecuentemente vio cómo eran secuestrados o destruidos sus manuscritos, y otros se perdieron por haberlos confiado, con esperanza de que fueran publicados a personas que le visitaban en la cárcel. Pero volvió a escribir las obras perdidas, consiguió mantener correspondencia con varios sabios europeos y hacer publicar en Alemania algunas de sus obras. En 1626 fue puesto en libertad por el gobierno español y trasladado al Santo Oficio de Roma. Allí el Papa Urbano VIII le autorizó a tener todo el palacio del Santo Oficio, loco carceris, como cárcel, 1628. Y Campanella comenzó a orientar sus esperanzas de renovación política, no hacia España, sino hacia Francia. De manera que cuando en 1633 se descubrió en Nápoles una conjuración contra el virrey, organizada por Tomás Pignatelli, discípulo de Campanella, este no se sintió ya seguro en Roma. El embajador francés favoreció su fuga y Campanella se refugió en Francia, 1634. Acogido benévolamente por el rey Luis XIII y dotado de una pensión, Campanella pudo pasar tranquilamente en París los últimos años de su vida atendiendo a la publicación de sus obras. Ya desde hacía tiempo las estrellas le habían anunciado que el eclipse del 1 de junio de 1639 le sería fatal. No le valieron, cuando enfermó,
los ritos mágicos en cuya eficacia siempre había creído, y el 21 de mayo de aquel año murió. El interés dominante de Campanella es uno solo, el teológico político. Sin embargo, pueden dividirse sus obras en dos grupos, filosófico-teológico y político. El mismo Campanella nos ha dejado en el Syntagma de Libris, una especie de guía para el estudio de la filosofía dictada en 1632 al francés Gabriel Naudé, un inventario de sus obras, indicando la ocasión y la época aproximada de su composición. Estudios recientes han ordenado y completado estas indicaciones, permitiendo orientarse en el desorden de los escritos de Campanella, que fueron casi todos rehechos varias veces por su autor. Escritos filosóficos: Philosophia Sensibus, compuesta en 1589 y publicada en 1591. Contembini de Rerum Natura, compuesto en 1595 y publicado en 1617. Del Censo de Lecose e de la Magia, compuesto en 1604, traducido al latín y publicado en Frankfurt en 1620. Apología pro Galileo, compuesta en 1616 y publicada en 1622. Philosophia Realis, publicada en Frankfurt en 1623. Comprende escritos de física, entre los cuales es notable sobre todo el Epílogo Magno, compuesto en su disposición definitiva entre 1604 y 1609. Los Aphorismi Politici, compuestos antes del 1606. La Città del Sole, compuesta hacia 1602, luego revisada y después traducida al latín, y las cuestiones fisiológicas, morales y políticas, compuestas antes del 1613. Astrologicorum Libri VII, compuesto en 1613 y publicados en 1629. Atheismus Triumphantus, compuesto en 1605 y publicado en 1631. De Medicina, compuesto en 1609 y publicado en 1635. De Gentilissimo non retinendo, compuesto en 1609 o 1610 y publicado en 1636. De Predestinatione, compuesto en 1628 y publicado en 1636. Philosophia Rationalis, publicada en 1638, comprende la poética, la retórica y la dialéctica, escritos que fueron reformados diversas veces. Metafísica, uno de los escritos fundamentales, fue completado después de larga elaboración en 1623 y publicado en 1638. Quod Reminiscentur, compuesto hacia 1615. Teología, obra vastísima en 30 libros que fue empezada en 1613 y ha quedado inédita. Escritos políticos, Discorsi sui Paesi Bassi, compuesto en 1594-1595 y publicado en 1617. Monarquía de España, compuesto en 1600 y publicado en 1620, en versión alemana. Aphorismi Politici, ya mencionados. Città del Sole, ya mencionada. Monarquía del Mesía, compuesta en 1605 y publicado en 1633 en traducción latina. Discorsi della Libertà e della Felice Suggestione allo Stato Ecclesiastico, compuesto en 1627 y publicado en 1633. Discorsi ai Principi d'Italia, compuesto en 1607. Antivenetii, compuesto en 1606. Campanella es también autor de poesías, compuestas en su juventud y en los primeros años de su permanencia en la cárcel, que no son poesías filosóficas en el sentido de ser, como las de Bruno, expresión versificada de su filosofía, sino poesía auténtica, o sea, realización de una actitud suya fundamental. En ellas, Campanella alcanza la conciencia de su cometido, de su misión en el mundo, haciendo votos a Dios para ser libertado de la prisión. Dice:
Si me libras, hacer escuela te prometo de todas las naciones, a Dios libertador, veraz y vivo. Si a tan alto pensamiento no es indigno el fin a que me espoleas, abatir los ídolos, privar de culto a todo Dios ficticio, y a quien se sirve de Dios y a Dios no sirve, tremolar el estandarte y la enseña de la razón contra el vicio cobarde, llamar a libertad las almas esclavas, humillar a las protervas, ni a las moradas envilecidas por el rayo a la bestia, cantar nuevas canciones, por lo cual Sión languidece, haré del cielo templo y altar de las estrellas. La realización de la unidad religiosa del género humano aparece a Campanella como el fin fundamental de su vida, y es la promesa que hace a Dios como voto por su liberación. En un soneto nos aclara la naturaleza política de este fin y lo enlaza estrechamente con las bases de su filosofía. Yo nací para develar los tres mayores males: tiranía, sofismas, hipocresía. Por ello me doy cuenta con qué armonía, potencia, prudencia, amor me enseñó Temis. Estos principios son verdaderos y supremos de la gran filosofía descubierta, remedio contra la triple mentira, bajo lo cual llorando, oh mundo, gimes, carestías, guerras, pestes, envidias, engaños, injusticia, lujuria, pereza, desdén, todos están sometidos a aquellos tres grandes males, que en el ciego amor propio, hijo digno de la ignorancia, tienen su raíz y fundamento. Por esto vengo yo a arrancar la ignorancia. Potencia, prudencia y amor, como veremos, son las tres primicias, esto es, los principios metafísicos del ser. Su descubrimiento equivale para Campanella a la destrucción de la tiranía de los sofismas y de la hipocresía, y por consiguiente de todos los males que de ellos derivan en el mundo. El poder de liberación y de elevación de su filosofía se afirma así claramente. La filosofía, para Campanella, tenía que ser la palanca para realizar una reforma política que eliminase los males del mundo y restaurase en él la justicia y la paz. Y tal fue en realidad la inquietud dominante de toda la obra de Campanella, la cual se desarrolla gradualmente desde la física a la metafísica, de la metafísica a la teología, para poner la teología como fundamento de la unidad religiosa del género humano y de su unificación política.